Y vamos a escuchar un disco de un pianista y arreglador muy poco conocido. Para mí, un excelente músico de tango uruguayo, de quien se habla poco y nada. Estoy hablando del pianista Luis Pasquet, de quien vamos a escuchar una versión de este disco chiquito, ¿sí? Un disco muy raro, editado exclusivamente en Uruguay por el sello Ayuí. Este es un disco que se editó en el año 72, ¿sí? Pero las grabaciones en realidad son anteriores, ¿sí? Si no me equivoco, la edición del disco es del año 72, pero las grabaciones son de mediados de los años 60. Creo que por acá decía, a ver, 1964, claro. ¿Y Luis Pasquet quién fue? Bueno, Luis Pasquet fue un pianista, decía, arreglador, compositor uruguayo. Hizo varios longplays muy lindos. eh, que podemos ubicar, digamos, dentro de lo que llamamos, bueno, los defensores, digamos, de la vanguardia, si se quiere, en los años 60, 70, o del tango instrumental de calidad, absolutamente alejado, digamos, de los ritmos bailables, o de la búsqueda de un repertorio comercial de impacto, con temas cantados, o en la búsqueda de eso, ¿no? De cantores con una impronta dramática. No, no, en realidad son siempre. Estamos hablando de repertorios instrumentales, muy bien escogido el repertorio, muchas veces con temas propios también. Tiene un disco muy lindo de piano solo. Yo se los recomiendo mucho, Luis Pasquet, una figura absolutamente olvidada del tango en general, pero bueno, tango uruguayo, pues él era uruguayo. Y un tipo que además ya de grande decidió recorrer los últimos años de su profesión y de su vida en Escandinavia. De hecho, se fue a vivir a Finlandia. Vivió en Finlandia, en un pueblo al norte de Finlandia. O sea, creo que como que decidió irse a Marte y como a Marte no había naves, se fue al norte de Finlandia. Ni siquiera a Helsinki, ¿no? Se fue allí. Alguna vez estuve a punto de conocerlo, la única vez que fui a Helsinki, pero bueno, no se dio. La verdad, lamentablemente no se dio y me perdí de conocer a Luis Pasquet. En todo caso, yo siempre les recomiendo que busquen a los artistas que yo aquí por ahí comparto y que no son muy conocidos, en este caso Luis Pasquet. Y de él hoy vamos a compartir un tema instrumental, por supuesto, un, un arreglo, ¿sí?, de un tango precioso del gran Francisco de Caro. ¿Sí? Miren, acá está la tapita. Les decía sello Ayuí, editado en el 72, pero grabado en el 65. Donde él dirige. Donde él dirige un septeto, ¿sí?, o septimino, como les gusta decir a los tangueros. De hecho, acá en la tapa dice, ¿no? Luis Pasquet y su septimino de tango. Esto es algo que siempre me llamó la atención. Que septimino solo lo veo en los discos de tango. Si no veo septeto, no sé por qué. Siempre cuando se habla, por ejemplo, de los Astros del Tango, aquel hermoso grupo que arregló y dirigió Argentino Galván en los años 50, también se habla del septimino, ¿no?, de los Astros del Tango. Bueno, acá lo mismo, pero no sé, me parece algo bastante curioso, que siempre en el tango se le dice septimino. En todo caso, vamos a escuchar de este disco bastante raro el arreglo del tango Páginas Muertas, ¿sí? Hablando de Francisco de Caro, bueno, cabe siempre recordar que, bueno, en buena medida era el cerebro musical, ¿no?, del sexteto de Caro, su hermano Julio, y que por supuesto dejó tangos increíbles como Flores Negras, como Loca Bohemia eh, y algunos otros. Mi Diosa, bueno, tiene unas melodías siempre inspiradísimas, pero este tango, Páginas Muertas, por ahí no es de lo más conocido. Entonces me interesa compartirles este disco y esta versión, porque justamente, bueno, un poco matamos dos pájaros de un tiro, por decir, ¿no? Vamos a conocer, para quienes por ahí no están tan metidos en las profundidades del repertorio tanguero, Páginas Muertas de Francisco de Caro, y conocer a Luis Pasquet, este excelente, valioso músico uruguayo que muy poquitos recuerdan, ¿sí? Así que, a ver si invoco la púa.
Ahí viene, a ver qué les parece. Luis Pasquet y su Septimino de tango haciendo Páginas Muertas. Grabación del año 65 para el sello Ayuí. Grabado y editado en Uruguay. Qué belleza, ¿no? Qué delicadeza, qué tango precioso y qué hermoso el arreglo también, ¿no? Luis Pasquet, espero que les haya gustado porque estas son estas cositas bueno, que como no fueron reeditadas nunca y además porque no tienen, digamos, un perfil comercial en absoluto. Básicamente, si no se las muestra a alguien así de la manito, son cosas que no se las van a, no se las van a cruzar por ahí. ¿Sí? De hecho, yo no sé si esto en algún lado está siquiera colgado, no sé si está en YouTube, me parece que no. Disco bastante raro. Pero bueno, espero que les haya gustado. Luis Pasquet, de quien sí o sea, este disco es muy raro, pero, pero sí se consiguen a veces algunos de los long plays, que son muy lindos. Con distinto formato. Hay uno, les decía, de piano solo que realmente vale la pena. Luis Pasquet, gran tanguero, finísimo tanguero del Uruguay.